querida Vero Ríos, bienvenida a este podcast que yo titulo La apariencia lo es todo. Y efectivamente, Vero, la apariencia lo es todo. Fíjate que no es que lo sea todo, pero es muy importante, Fer, por como todo, lo que sí tenemos todos es un cerebro y el cerebro genera percepciones. Entonces, no es todo, pero sí te abre las puertas a la confianza, ¿no? Entonces, es importante, muy importante. Ahora, ¿qué diablos es la imagen pública y por qué nos confundimos entre el concepto de imagen pública y la apariencia y la proyección y todas esas cosas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es, pues? La imagen pública son todos esos conceptos que tú vas generando o que se van generando. Bueno, lo inteligente, la imagen pública debe ser una estrategia, pero son todos estos elementos emocionales, de actitudes, de formas que se van acumulando para que la gente tenga una percepción de ti. Si tú la manejas porque es la imagen pública, porque debe de estar o debería de estar enfocada a una estrategia donde tú generes qué es lo que quieres que la gente conozca de ti, ¿no? No dejarla como al a ver qué pasa y a ver qué piensan, ¿no? ¿Y por qué debemos, o sea, qué pasa en nuestro cerebro o qué pasa en nuestro sistema cognitivo y en el sistema sensorial que nos atrae tanto la apariencia? Así funciona el cerebro. O sea, hay cosas que dices, ¿por qué funciona así? No lo sabemos. Pero sí, el cerebro siempre necesita respuestas. Entonces, si él voltea a ver, si tú ves a una persona, en ese instante tu cerebro ya está generando respuestas en segundos. Entonces puede decir que empieces a tener esas percepciones de atributos que a lo mejor ni siquiera son reales, ¿eh? Porque ni siquiera se da el tiempo de comprobarlo. Por eso es importantísima la apariencia. Porque finalmente vas a generar una percepción. Y acuérdate mi frase, la percepción no tiene tiempo de explicación, Fer. Claro. Entonces, o te abre la puerta y no puedes llegar, ay, no, es que yo sí soy una persona confiable, y sobre todo en figuras públicas. Yo sí soy una persona confiable, pero hoy no pude por tal, la gente no, ya su cerebro genera una percepción. El primer impacto que lo tenemos muy conocido o muy mencionado, pero es importante estar cuidando lo que queremos comunicar, ¿Qué obvio. proyecta más? Eh, ¿Una imagen visual o una imagen auditiva o una ideología? Bueno, depende, todo, es que todos son elementos. La gente tiene malentendido que el tema de la imagen es solamente el tema visual. Y la imagen son percepciones generales, en todos los sentidos, fondo y forma. Lo que eres, quién eres, qué defiendes, ¿no? ¿Qué hablas, qué dices? ¿Cómo te vistes, por supuesto, sí? ¿Cómo tratas a las personas? O sea, son diferentes elementos que van a generar y van a gestionar lo que es un concepto de lo que la gente tiene de ti. Por eso no es como que todo sea la apariencia, ni todo es la parte interna de la narrativa, ni todo es tu ideología. Que la ideología, obviamente, por ejemplo, la ideología siempre te hace ver o muestras parte de lo que tienes en tus ideas, ¿no? Y es lo que estás proyectando. A veces ni siquiera eso lo saben comunicar. Oye, mi querida Vero, ¿qué me puedo esperar yo, que soy un hombre calvo de 54 años y ya poco agraciado por la juventud? Se nos está tirando al piso, Fer, por supuesto que no. Déjame decirte que acuérdate que parte de los conceptos que nosotros tenemos en el inconsciente son estos patrones culturales o antropológicos, ¿no? Y déjame decirte esta buena noticia que los calvos ahora se ven mucho más atractivos, Fer. Estás en tu pleno momento, así Estamos es de que moda. de moda totalmente. Intelectual, o sea, lo que genera, por ejemplo, una persona calva es, piensan que es intelectual, piensan que es alguien interesante, piensan que es alguien místico, así es que, wow. Ah, bueno, una palomita. Oye, ¿puede alguien no tener una reputación? No, eso es imposible. Eso es imposible. Hasta no decir nada comunica. Absolutamente todos comunicamos. Por eso es que yo hago mucho énfasis durante todos estos años que tengo, 25 años, dedicándome justamente a la percepción del poder. Tiene que ver con, hay que cuidar la reputación en todos los sentidos, porque hasta el silencio, hasta el no estar visible, comunica, Fer. Ahora, una persona que tiene o que practica un exceso de protagonismo, ¿significa que no cree en su imagen pública?
Mm, A ver, acuérdate que todo aquello que se obvia Ujú, o que se sobreobvia o superobvia ujú. tiene que ver con un tema de inseguridad siempre, ¿no? Es cuando hablas de más y cuando te mueves de más y cuando te excedes, tiene que ver con esa inseguridad. Obviamente cuando protagonizas necesitas atención y eso no siempre es bien recibido. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo con estrategia, ¿no? Claro. Ahora, ¿es cierto que la suerte de la fea, la bonita la desea? ¿O la suerte de la fea a la bonita le vale madre? También. No, ¿sabes que esa frase está basada más que nada en estos elementos del carisma, ¿no? Es donde dice que el sustento es que no solamente la apariencia física o la belleza tiene un gran valor. Efectivamente hay estudios de la belleza donde la gente piensa que quien es más guapa o más guapo tiene mayores aptitudes, gana mejor. Hay esos estudios que piensan que ganan mejor, que tienen un mayor estatus, que son más felices. Pero realmente esa frase de la suerte de la fea, la bonita, la desea, tiene que ver con que hay eh, elementos que tienen muchísima importancia como quién eres tú, ¿no? Ujú. La parte interna, el fondo. El fondo es muy importante y la parte de la apariencia, pues no precisamente tiene que ver con la belleza. Oye, Vero, ¿qué opinas tú de esta declaración que hace en un podcast Lucía Méndez, donde dice que haber sido bonita le acarrió muchos problemas? ¿Qué es lo que realmente estaba queriendo proyectar? Pues yo creo que a las personas agraciadas a veces piensan que es más fácil o que las puertas se te abren más rápido o que gracias a eso tienes lo que tienes, ¿no? Lo Ujú. que has logrado y eso debilita tal vez tu intelecto. Entonces yo creo que a eso se debió de haber referido, a mí no me pasa. Este, no, sí pasa, pero bueno, a través de los años vas generando justamente esta reputación. Pero Bueno, ya quisiera yo haber sido el galán de la juventud y que los demás me criticaran. no te hagas ver. Pero no, pero de verdad sí, en el tema del trabajo, en el tema donde yo me dedico, ¿no? Que es la imagen pública, siempre piensan que te abre las puertas, que es más fácil para ti, que todo lo consigues justamente por el tema de belleza, ¿no? Ujú. Y no tiene que ver, ¿no? Vas ganando una reputación, tiene mucho que ver con la forma en la que tú te comunicas también, para que vayas obviamente avanzando, pero sí tiene sus partes polares, ¿no? Donde puede ser una puerta para, o sea, un elemento para que te abran las puertas y otra para demeritar lo que realmente tienes en la cabeza. ¿Puede haber una imagen pública generalizada? Por ejemplo, los candidatos a jueces, magistrados y ministros, ¿tuvieron como que una imagen pública generalizada? Fíjate que no, a mí me sorprendió mucho el cómo lo están manejando, no tienen ni idea de hacer una campaña, no tienen ni idea del tema de la percepción, yo conozco a muchos, yo soy de Jalisco también y allá tengo muchos clientes de años y los veía hacer su campaña de jueces y les escribía ya por piedad, por favor, no se estén mostrando así. Eh, Como no saben cómo hacer campaña y entonces de repente les dice tienes que ser pueblo ciudadano, ¿no? Que para mí es un concepto equivocado, siempre, aunque ha funcionado, hay varios temas Ujú. equivocados dentro de eso. Este, Era triste las campañas que estaban haciendo porque Sí, no estaban proyectando poder. Finalmente, el tema de justicia, hay elementos muy importantes que hay que comunicar, ¿no? Sobre claro. todo la confianza, la fuerza, el poder, la autoridad. Y van como, de verdad, me da pena. No, hombre, yo pienso que los candidatos a jueces, ministros y magistrados no tenían la más mínima idea de los procesos Ni políticos. mínima. Yo le decía hace rato a José Manuel Urquijo que el hecho de no ser político ya ahí llevaban como, es como vas a jugar fútbol
cuando no eres futbolista. Claro. Entonces, ha de Lo haber tuyo sido, es el béisbol, ¿no? ha de haber sido complicado para ellos. No, por supuesto, adicional a que no tienen presupuesto, entonces, y si no tienes como una reputación formada políticamente donde tus redes les Claro. des fuerza y tal, pues obviamente la percepción era muy débil. Oye, a ver, fíjate que lo hemos visto a lo largo de muchos años, la reputación dañina o dañada de algunos políticos que luego se cambian de partido y en automático mejora diametralmente su reputación, su imagen pública. ¿A qué crees que se debe? Mira, pueden ser dos elementos, Fer. Una es que la reputación del partido el que se cambia tiene una imagen pública sostenida favorable y entonces puede apoyar. Y otra tiene que ver más que con el tema del cambio, con la narrativa que se maneja en el traslado. Sí. ¿No? ¿En qué estás comunicando? El por qué tus valores. Y entonces empiezas a sostenerte de lo que puedas empatar con este nuevo partido y obviamente, bueno, pues puedes subir tus puntos. Tienes razón. Oye, a ver, el desarrollo de la personalidad o las preferencias sexuales son parte de la imagen pública. Lo que pasa es que son elementos ahorita que están muy en moda, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los géneros, el tema de las preferencias. Entonces creo que finalmente lo toman como bandera y como es un tema que está en boga y que todo mundo apoya ahorita, bueno, pues les ayuda, les funciona, ¿no? ¿Los apuntala? Depende. Es que acuérdate que tiene mucho que ver la narrativa. Depende de cómo haya sido su trayectoria, de cómo se manejen, de cómo lo cuenten, de cómo cuenten su historia. La narrativa es muy importante. Cierto. Ahora, Vero, por ejemplo, en el gobierno anterior de López Obrador, una parte de su gabinete estuvo señalada con una imagen, algunos de corrupción, algunos otros de malversación de fondos, cosas difíciles porque habían participado en otro partido. Sin embargo, eso no le afectó a la imagen impoluta de López Obrador, generalmente impoluta de López Obrador. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Que transitó por el lago y no se mancharon sus plumas. A mí también me hubiera gustado saber qué hizo. No, ¿sabes qué pienso, Fer? Creo que tiene que ver nuevamente con el tema de su ideología. La narrativa que él siempre tuvo fue, voy con apoyo a los pobres, voy con mis causas. Él nunca se salió de eso, a pesar de que de todo lo que pasaba, hasta los apoyaba. O sea, sí hizo un tema magistral, sí hubo una conexión impresionante con la gente confiaba plenamente en él. Había cosas que a lo mejor tú puedes decir, ¿es en serio? O sea, así tantito razonamiento y ¿es en serio? Y la gente lo apoyaba. Pero tenía mucho que ver con estos argumentos que él siempre tenía en pro de las causas, en pro de su ideología, él nunca lo soltó. Entonces la gente siempre se identificó con eso y empató con la gente, siempre se sintieron como acompañados, hubo esa empatía y creo que yo siempre he dicho que cuando eres auténtico, el barrio te respalda. Entonces su barrio lo respaldó y eso creo que fue lo que pasó. Creo que sí, le diste al punto. Oye, a ver, Vero, ser temido, ser odiado o ser respetado son conceptos muy parecidos, pero que sí varía un poco. Mismo Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo lo planteaba, lo discutió muchas veces. Otros filósofos lo fueron desgajando, pero ser odiado tiene una connotación muy desgastante a ser temido. Entonces, ¿cómo llegar a ser temido y no ser odiado? Bueno, tiene un tema con la manera en la que tú te conduces, Fer. Si tú manejas inteligente el poder, la autoridad, la confianza, eso te va a generar respeto, ¿no? Y puedes ser temido.
Pero si eres odiado es porque no manejas con inteligencia el poder, te excedes con el poder. Entonces, obviamente, bueno, pues a la gente te odia, ¿no? Entonces, el poder puede ser muy bien manejado cuando tú lo haces con inteligencia, con prudencia, con autoridad y generas el respeto. Eso deberían de hacer. Eso entrenamos a los políticos, por eso soy coach. Qué padre. A ver, y si yo doy como funcionario un manotazo en la mesa o en el escritorio, y obviamente lo doy con la derecha, ¿qué connotación tiene? Bueno, a veces es necesario. A veces es necesario, es como cuando las creencias de si las nalgadas a tiempo, ¿no? Yo soy creyente de una nalgada a tiempo sí cambia las cosas y el ritmo de los chamacos, pero creo que a veces es necesario. O sea, todo tiene que ver con la comunicación, con que no haya excesos, ¿no? Que no todo el tiempo esté golpeando la mesa, ya sea con la derecha o con la izquierda, o si quieres saber por qué es con la derecha. O sea, sí. Porque la derecha es más fuerte que la izquierda. Ok, yo me imagino tu mensaje. Pues es que los políticos tienen que tener una mano derecha, que es con la que empuñan, pero la izquierda con la que soban, ¿no? Claro. Entonces, esto se traduce a finalmente cómo doy el manotazo, porque en el manotazo hay ganadores y hay perdedores. Siempre. El que se lleva el manotazo significa que ha sido expulsado del gabinete, entonces es el que pierde, pero los que se quedan dentro, pues son los ganadores, porque entienden la lección, ¿no? Exacto, o sea, son los ganadores, pero ya saben que se va por la derecha, porque si no. Ahí es donde tú dices que una nalgada a tiempo, ¿no? Claro, siempre funciona. Claro que sí. A ver, y ya vamos cerrando, fíjate, está bien padre esto. ¿Por qué se paga un alto precio de no tener una buena reputación o una buena imagen pública? Porque la reputación, la reputación es todos estos antecedentes y todas estas creencias que la gente va generando en las percepciones de ti. ¿Qué es la imagen pública y por qué es necesaria y fundamental tenerla? Porque es quién eres tú, pero tú los vas a dar a conocer a la gente lo que tú quieres que ellos sepan. O sea, es una identidad dirigida, no inventada, porque eso está mal. Hablemos nuevamente de la autenticidad y el por qué el presidente le fue bien, por ser auténtico, ¿no? El barrio te respalda, pero cuando eres fake, tienes seguidores fake. Entonces tienes que tener sí una imagen de estrategia de qué es lo que quieres que la gente sepa de ti. A ver, entonces, voy a grabar, A ver, entonces, ¿hay que tener barrio o hay que tener, o hay que ser genuino? Genuino, o sea, no es el tema del barrio. Yo siempre estoy a favor de que el liderazgo se tiene que notar sí o sí, porque justamente la gente necesita sentir esa seguridad de que alguien me está liderando, que puede más que yo. Esto de todos somos ciudadanos, se necesitan políticos, estás haciendo política, hay que hacer buena política, hay que saber cómo comunicar con la gente, con el pueblo, para que sepan que tienen a alguien confiable, alguien con fuerza, alguien con inteligencia para poder dirigir y cubrir las necesidades que ellos no pueden, ¿no? Vero, gracias por el libro. Yo vi aquí en esta parte, en el capítulo de posicionamiento y poder, el tema del posicionamiento es algo que a mí me apasiona y hay algo que me llamó la atención, esta frase, la voy a leer textual. Ser político cercano no es vestirse como todos y doblar tus mangas de la camisa. Ser cercano es generar certidumbre a los ciudadanos cuando tiene la capacidad de tomar decisiones. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Sabes qué? A mí me da, pues voy a sonar sarcástica porque se me da, pero me da un poco de risa ver cómo el tema de la imagen y la comunicación y cuando queremos generar, se supone posicionamiento, no esté tan bien estructurado, ¿no? Sino está mimetizado.
con otras campañas. Bueno, Obama se dobló las mangas y todos los candidatos de Latinoamérica traían las mangas dobladas. Y tienes que entender quién es tu cliente. Si quieres posicionarlo, tienes que posicionar, obviamente, cuáles son las cualidades que tienen más fuertes. Y entonces, por ejemplo, yo tenía un cliente que a fuerza quería ser muy ciudadano y su perfil es muy bajo. Entonces, imagínate, quiere bajarse el perfil del perfil más bajo que ella tiene. No hay manera. El liderazgo se tiene que notar, Fer. Entonces, es un tema de conocer cuál es tu plastilina, ¿no? Que es tu cliente, y cómo lo puedes potenciar justamente para generar el posicionamiento. Si tú tienes a un X, no lo vas a posicionar, porque para que haya un posicionamiento debe de haber admiración, aspiración, liderazgo. Si tú lo bajas el perfil y no te das cuenta bien cómo lo están percibiendo los públicos en cuestión a su imagen real, a su autenticidad, entonces estás perdiendo, no hay posicionamiento. Fíjate, Vero, que en distintas ocasiones a mí me han cuestionado miembros de la campaña y me dicen, es que nosotros estamos esperando dónde está esa campaña de Obama. Y les respondo, pues no va a haber esa campaña de Obama porque no tenemos un Obama. Tenemos a un Juan Domínguez. Y debemos estar orgullosos de tener a un Juan Domínguez con ciertas características y ciertos atributos que hay que potenciar y hay que darlas a conocer y desde luego disimular sus debilidades, ¿no? Por supuesto, a ver, cuando tú haces este posicionamiento del mismo cliente, nos ha tocado, ¿no? Ya ganó una alcaldía, llamémosle así, y va por la misma alcaldía, va por el repechaje. Va nuevamente. Tienes que hacer una campaña diferente, aunque sea la misma persona. Claro. Porque las emociones y las percepciones del público, aunque sea el mismo lugar, cambiaron de hace 3, 4 años. Entonces, tienes que hacer algo nuevo, tienes que hacer una manera diferente de cómo volver a no posicionar, porque ya tiene una reputación y ya tiene una idea, pero cómo puedes potenciar lo que ya tenemos en base a los nuevos miedos, ¿no? A lo que están esperando los públicos. Entonces, es de mucho cuidado. No puedes hacer... Bueno, acuérdate lo que pasó cuando hicieron esta campaña que fue muy sonada aquí en México, que yo quiero muchísimo a quien la hizo, de los independientes. ¿Te acuerdas? Claro. Y después quisieron replicarla como si fuera una receta de cocina en los demás. No hubo quien más ganara. Claro. Porque así no es el tema de los políticos. Como es tú, no hay un Obama. No hay. Hubo un momento en que todos querían la campaña de Peña Nieto. Claro. ¿Por qué? Pues porque su imagen era muy poderosa, visualmente poderosa. Y ahí viene este asunto cuando los republicanos en Estados Unidos, no, los demócratas en Estados Unidos, impulsan al legislador Oettinger, Richard Oettinger. De hecho, hay un síndrome en la literatura, se llama el síndrome de Oettinger, porque se trata de que un grupo de legisladores querían impulsar un nuevo líder, vieron en él cierto carisma y lo impulsan para el Senado de la República. Resulta que en el primer debate que tiene con un candidato de colmillo retorcido de los republicanos, lo hace ver como un triste gatito. Entonces, ese fragmento de la vida política de los Estados Unidos se convirtió en lo que llaman el síndrome de Oettinger. Ok, interesantísimo. Es que de verdad es importante sí conocer quién es tu cliente, tu clienta, ¿no? Y en base a eso y a las investigaciones, las investigaciones son fundamentales para saber cómo vas a aplicar una estrategia, si no, no es posible. Creo que la clave, a reserva de lo que tú me digas, es sacar todas esas fortalezas, hacer que él y su equipo se sientan orgullosos, sacar esas características y hacer que él y su equipo se sientan orgullosos de su candidato y que no le vaya a pasar como, ¿te acuerdas el candidato? Estamos hablando de la primera década de los 2000, Mendoza, candidato a gobernador por el Estado de México, por el PAN. Chiquita, no, eras una bebé, compitió con Enrique Peña Nieto como candidato a gobernador y todo el mundo decía que Peña Nieto era un chico bien. Entonces él mandó a hacer unos espectaculares con toda la ignorancia del mundo y sus espectaculares decían, no soy un hombre bien, pero soy un tipo de bien. Entonces al final terminaba haciéndole la tarea al candidato Peña Nieto a gobernador, ¿no? Claro. Fíjate, eso es lo importante donde
digo, hay personas que yo admiro mucho. Quiero que sepas que te admiro mucho. Ay, gracias. De verdad, me encanta, yo sé dónde has estado y me gusta el Gracias. tema de la estrategia, porque de verdad amo la estrategia. Y no todo el mundo usa estrategia, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de cosas, dices, "Ah". A veces esta imaginación es corta. Yo tenía me acuerdo que en un cliente que tuve en Guadalajara, en Jalisco, decía, había una foto, un espectacular del candidato y decía, ¿y tú? ¿Por qué no te atreves? Pero él salía de espalda y volteaba así. Y dices, señor, porque si no, ¿cómo nos vamos a atrever si usted no se atreve a ponerse de frente? Claro. ¿No? Y es esos elementos, Fer, Sí. que comunican todo lo que te puedas imaginar. O sea, la gente no tiene claramente cuál es el concepto, pero el cerebro sí lo percibe. Claro. Y entonces no confío, no sé por qué. El no sé por qué, pero no me da confianza. O el no sé por qué, pero me cae bien. El no sé por qué, pero lo voy a comprar o voy a votar por él, ¿no? Claro. Es importantísimo. Pero gracias por estar conmigo, como decía Lucerito, hasta que se me hizo Vero. Hasta que se nos hizo Manuelito. Exacto. Gracias por estos libros, gracias por seguir escribiendo y documentándonos de todas tus experiencias, y que no sean los primeros 3, que vengan más. Muchas gracias. Soy una apasionada de esto. Creo que es fundamental y es muy importante el tema de las percepciones. Yo, más que dedicarme a un tema de apariencias, me he dedicado a un tema de percepciones y mi trabajo durante estos 25 años ha sido que la gente lo entienda como tal, Claro. ¿no? Como una herramienta de comunicación y no algo estético. Claro. Pero gracias de nuevo. No, gracias a ti, Fer.